Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que se conectan ya a esta hora con nosotros. Bienvenidos a un día más de estudio, de estudio familiar, de estudio de hogar, de estudio del día martes. Es un gran gusto poder estar llegando hasta sus hogares, ahí donde ustedes se encuentren, y compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Ya ve que cada martes que nos reunimos es estar en la comunidad tal vez del hogar o en la comunidad de donde quiera que nos encontremos, o en algunas ocasiones cuando vemos estas grabaciones, estos estudios en algún otro día de la semana, lo hacemos en la intimidad de donde quiera que nos encontremos, y es bonito poder tener esa conexión, aunque sea por los medios digitales. Y sabe que ahorita en este momento, la distancia, la contingencia sanitaria no nos permite podernos reunir con mayor facilidad y estar cara a cara, o estar unidos unos con los otros. Pero le damos gracias a Dios porque todavía existen estos medios, y son a través de estos medios en los cuales también nosotros podemos utilizar para seguir teniendo comunión unos con los otros, para seguir comunicándonos unos con los otros. Reciban un fuertísimo saludo de toda la iglesia New Vision Community Church de Laredo, para todos aquellos que nos sintonizan, todos aquellos que se conectan con nosotros de otras partes del continente, de otras partes del estado, de otras partes del país. Reciban un afectuoso saludo de todo el cuerpo pastoral, el grupo de líderes, el grupo de hermanos que conforman New Vision Community Church de la ciudad de Laredo. Es un gozo que podamos seguir compartiendo cada semana ininterrumpidamente mensaje de la palabra del Señor, mensaje que nos hable, mensaje que nos exhorte, mensaje que nos anime. Yo quiero el día de hoy que se unan conmigo a una pequeña oración, y posteriormente daremos inicio a la lectura, parte a la lectura de la palabra, y inicio a este pequeño estudio bíblico. Yo le invito que ahí donde se encuentre, cierre un momento sus ojos y le dé gracias a Dios, porque Él ya nos ha permitido estar aquí, ya nos permite estar cara a cara, aunque no podamos hacerlo físicamente, pero nos estamos conectando a través de los medios electrónicos. Cierre sus ojos unos momentos y agradezcale a Dios porque usted se encuentra aquí y está dispuesto y dispuesta a escuchar la bendita palabra del Señor y el consejo de su palabra para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos salvación, por el cual encontramos paz para nuestras almas, por el cual podemos encontrar una reconciliación completa contigo, Padre. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos lleva, nos motiva, nos acerca más a ti, a querer saber más, al querer escudriñar más, y sobre todo a comprender las palabras que están escritas para nosotros, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, el que nos traiga luz y entendimiento sobre nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo les voy a invitar que el día de hoy, si usted tiene la facilidad ahí del hogar o donde se encuentra, que tome lápiz y papel, una pluma y papel, o aquellos que lo hacen a través de su teléfono o algún otro medio electrónico, que ponga toda la disposición para capturar todas las escrituras que el día de hoy vamos a estar compartiendo, porque es importante tener nosotros esa palabra que puede venir a nuestra mente constantemente cuando la ocupemos, cuando necesitemos escuchar consejo, tengamos de dónde asirnos, tengamos tal vez un pequeño papel en el cual nosotros tomemos apuntes, y esos apuntes nos sirvan para recordar las maravillas que Dios ha hecho de nosotros y el consejo de la palabra de Dios, y por qué no, para compartir con otros, para enseñar a otros, para ministrar a otros conforme es la gracia del Señor. A los que apuntan, a los que les gusta estudiar profundamente, tome lápiz, papel, para que en otra ocasión también, o tal vez antes de dormir, puedan meditar en la escritura o en los tiempos de su devocional. Vamos a ir a la primera escritura del día de hoy, que se encuentra en el libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer un par de versos desde el verso 35 hasta el verso 39. El día de hoy, el tema que yo tengo para compartir con ustedes es un tema que viene
impregnado de una pregunta. Y esta es la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿O quién nos separará del amor de Cristo? Vaya conmigo a la escritura que se encuentra en el libro de Romanos. Y dice así, capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire lo que dice, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermosa palabra, ¿no lo creen? Hermosa palabra que nos habla y nos invita a reflexionar en el gran contenido que hay detrás de cada una de las oraciones que aquí vemos, de los párrafos que aquí vemos. Si yo hiciera una pregunta, sería esta. ¿Hay alguna cosa sobre la faz de la tierra que nos pudiera apartar del amor de Cristo? Basado en esta escritura que hemos leído, repito la pregunta, ¿habrá alguna cosa sobre la faz de la tierra que nos pueda separar del amor de Cristo? Bueno, la respuesta es sencilla, no. No hay algo sobre la faz de la tierra que haga que el Señor me ame menos o que me separe del amor de Dios hacia mí. Dios me ama sin importar quién fui, sin importar cuáles fueron mis pecados pasados, mi vida pasada, Él me ama. Aunque la escritura bíblica nos habla en el libro de Romanos que hay muchas cosas que se pueden presentar en contra de nosotros, cosas que harían que cualquier persona se derrumbara en cualquier instante, aunque así lo demuestra, lo dice Pablo y lo demuestra en todas sus epístolas, a través de la vida que él vivió, de las persecuciones, del hambre que vivió, de los golpes, de las tribulaciones, de mil y una cosas que él vivió, su conclusión siempre fue esta: que a pesar de todas estas cosas que él se enfrentó, nada de esto pudo separarlo del amor de Dios. En otras palabras, el amor de Dios siempre estuvo ahí, sin importar la situación por la que Pablo pudo haber atravesado o que nosotros pudiéramos haber atravesado. Esto nos dice una cosa. Si analizamos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que ni por un solo momento Dios nos va a dejar de amar. El amor de Dios es permanente, es constante. El amor de Dios es genuino. El amor de Dios es veraz. Quiero compartir con usted un primer punto. El día domingo, durante nuestro estudio de día domingo, durante nuestro servicio, hablábamos de la importancia de fortalecernos unos a otros en el Señor. Especialmente en estos momentos que atravesamos a nivel mundial de la contingencia sanitaria, en el cual hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con toda esta enfermedad, con el virus, qué es lo que va a pasar en este tiempo de invierno, qué es lo que va a acontecer, si se van a bajar los casos de contagio, si van a subir, si va a haber alguna vacuna, si va a haber algún tipo de medicamento que ayude a sanar o a curar los efectos de esta enfermedad, de este virus. Todas estas preguntas están ahí en el aire. ¿Quién las contestará? Todavía no hay algo que nos ponga en sintonía a todos. No hay algo que nos pueda llevar a una respuesta absoluta. Pero hay algo que sabemos, que a pesar de todas estas cosas, Dios está con nosotros. Comentábamos el día domingo que este tipo de problemas, aunado a otros problemas que están aconteciendo de tipo social, de tipo político, de tipo económico a través del mundo, todo esto viene a crear un estrés sobre la vida del hombre, de la mujer moderna, pero también sobre la vida del hombre y de la mujer que vive en Cristo.
Porque aunque estemos en Cristo, no somos inmunes a los ataques que se hay en el mundo. Yo puedo decir que el enemigo quiere traer aún aflicciones espirituales sobre nosotros. Entonces es importante que recordemos lo que la Biblia nos dice, que encontremos dentro de las promesas de Dios para nosotros ese sosiego que necesita nuestra alma, esa paz que necesita nuestro corazón. Porque nos enfrascamos y nos concentramos solamente en hablar de las cosas malas, pero no hablamos de las cosas buenas que en Dios tenemos. No hablamos de la fortaleza que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos en Cristo, del poder de paz que hay en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que yo quiero continuar hablando de todas estas cosas grandes, geniales que hay para nosotros en Dios. Todas estas promesas maravillosas que son también para la iglesia de hoy en día, para la iglesia que está atravesando tribulación, que está atravesando angustia y que está atravesando problemas, vamos a decirlo, ya sea de enfermedad, problemas sociales, problemas económicos. Ahí en medio de todas estas circunstancias está nuestro Señor ofreciéndonos su fuerza. Yo quiero hacer claro una cosa. Primero, basado en la escritura que leemos y basado en lo que nos enfrentamos nosotros cada día en nuestro caminar con Cristo, quiero decirle que el amor de Dios siempre va más allá de los acontecimientos. El amor de Dios va siempre más allá de los acontecimientos. Pero muchas veces nos llegamos a preguntar nosotros, ¿cómo es que si Dios me ama, permite que yo pase a través de tribulaciones? ¿Por qué si Dios, que nos ama tanto, permite que cosas malas pasen en el mundo? Esa podría ser una buena pregunta. Y para una buena pregunta siempre hay una buena respuesta. Y por eso la Escritura nos llena de consejo sabio. Vaya conmigo al libro de Romanos en el capítulo 3. En el capítulo 5. Y vamos a ver qué nos dice de los versos 3 y 4. Y dice de la siguiente manera, y es el apóstol Pablo hablando. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Increíble. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y nos dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a leer una vez más el verso 3 y nos dice de la siguiente manera, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y dice el verso 4 de la siguiente manera, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿por qué permite muchas veces, si dice la Escritura que Dios está con nosotros, ¿por qué permite Dios que haya tribulaciones? Porque muchas veces esas tribulaciones producen en nosotros el crecimiento que a Dios hemos estado esperando o que Dios conoce que necesitamos. En el verso 3 nos dice que nos gloriamos. A Pablo habla así y lo dice generalizado. Lo dice por la iglesia que vive ahí. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones porque se sabe, la iglesia, el cuerpo de Cristo sabe que la tribulación produce paciencia en nosotros. Pero la tribulación no me va a apartar del amor de Dios. Aunque haya tribulación en mí que vaya a producir paciencia, esa tribulación no me va a apartar del Señor, sino que la tribulación va a hacer que yo reconozca a Dios abundantemente sobre mi vida como soberano. Esa paciencia va a producir en mí un cambio de mente y un cambio de actitud. Y pareciera que estoy hablando como una persona que nunca ha atravesado una tribulación. Pues déjeme decirle que yo he atravesado muchas tribulaciones, como tal vez usted también. Y me he encontrado en situaciones totalmente difíciles y adversas, que no solamente a veces atribulan tu cuerpo, atribulan tu mente, atribulan tu ánimo, tus pensamientos. Pero déjeme decirle una cosa, aún esa tribulación
que nos ha llevado, y hablo en general, tal vez estoy hablando por usted, tal vez estoy hablando por ti, tal vez te estás identificando con las palabras que yo estoy hablando. Esa tribulación que muchas veces me ha hecho llorar, y me ha hecho llorar amargamente, y me ha hecho pedir ayuda. Esa tribulación no ha causado ni ha logrado que el amor de Dios hacia mí se vea disminuido. Porque es ahí, en medio de esa tribulación, cuando viene la paciencia, cuando entra la paciencia en nosotros, cuando empieza esa prueba, pero también cuando después de esa prueba yo experimento esperanza, es que me doy cuenta que Dios nunca se apartó de mi lado. Es cuando yo me doy cuenta que siempre estuve en las manos del Señor. Que cuando yo pensé que era más débil, me doy cuenta que en mi debilidad Dios se muestra poderoso y se muestra más fuerte. Y me doy cuenta de una cosa, que mis fuerzas provienen de Él. Y que si no lo tuviera a mi lado, tal vez esa tribulación me pudiera haber llevado a un desenlace adverso. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Tribulación? No, la tribulación no lo hará. La tribulación no te va a causar que te apartes de Dios. No, la tribulación no va a hacer que Dios te ame menos. Todo lo contrario. La tribulación te va a hacer ver el gran amor de Dios para ti y para mí. En las tribulaciones vemos la fortaleza de Dios. En las tribulaciones vemos de lo que muchas veces estamos hechos. Donde realmente está nuestra fe sentada, donde nuestra fe está descansando, y también nos muestra qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra fe. Qué tan fuerte o tan débil es nuestra cimentación. Pero no es momento para que nos sintamos, como si estuviéramos dentro de un examen y si pasamos el examen o lo reprobamos. No, es para que nos evaluemos y sepamos y entendamos dónde hay que hacer cambios y dónde hay que seguir fortaleciendo lo que ya es bueno. Déjame decirte una cosa. Las tribulaciones, la angustia, nos muestra algo. Que todos estos acontecimientos son ocasiones para mostrar la firmeza que tenemos en Dios. Que todo esto son ocasiones para que el Señor siga siendo glorificado. La pregunta es, ¿la angustia me separará del Señor? La angustia es uno de los sentimientos que aquejan más comúnmente al ser humano. Pero aún en medio de la angustia podemos ver la fidelidad de Dios. La angustia que te lleva a preocuparte si el día de mañana vas a tener cómo mantener a tu familia o no, a veces nos quita el sueño. La angustia de saber si tu salud es óptima o no, muchas veces te quita el sueño. La angustia de conocer si el día de mañana todavía tendrás trabajo, muchas veces nos roba el ánimo. Pero déjame decirte una cosa, que no puedes robar. Puede momentáneamente apartarte de cosas que tú crees que son muy seguras en tu corazón. Pero déjame decirte una cosa, la angustia nunca va a robar el amor de Dios hacia ti. La angustia nunca va a robar el amor del Señor para con su iglesia, para con su pueblo. Déjame leerte una escritura, déjenme compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, al libro de Jonás, en el capítulo 2. Y dice así la escritura, cuando lo tengan ustedes listo. Jonás capítulo 2, verso 1 y verso 2. Y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, mire, esto es importantísimo.
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ese es el Señor hablando a la vida de Jonás. Leámoslo una vez más. Y dice así, del verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Increíble, ¿no? ¿Podrá la angustia separarnos de Dios? Jonás nos da el ejemplo que aún dentro de donde se encontraba él, dentro de un lugar confinado, dentro del encierro dentro del pez, él pudo clamar al Señor y el Señor oyó su voz y escuchó su clamor. Déjame decirte una cosa, Él hará lo mismo contigo. Aún en medio de la desesperación, el Señor oirá tu clamor. Aún en medio de tu angustia, el Señor oirá tu clamor. Porque así es Él. Esa es su naturaleza. Una naturaleza que tal vez no existe en el hombre. Es difícil que sea por default, naturalmente en existencia sobre el hombre. Es algo que Dios pone en nosotros. Esa misericordia para oír a aquel que te ha ofendido. Porque en muchas ocasiones hemos ofendido a Dios, tal y como Jonás lo hizo con su desobediencia. Pero aún en medio de su desobediencia, Jonás se arrepintió y clamó al Señor. Y el Señor mostró su gran misericordia y su gran amor. Porque la angustia no nos separa del amor del Señor. Ahora, ¿podrá entonces la persecución separarnos del amor de Dios? ¿Podrán las persecuciones, del índole que sea, separarnos del amor de Dios? Pues déjeme decirle que ni aún esas persecuciones nos van a separar del amor de Dios. Porque contamos con promesa fiel de que Él será nuestro refugio inmediato. Porque contamos con promesa fiel de que seremos socorridos en el momento de la angustia. Increíble, ¿no? ¿Podrá la persecución separarnos del Señor? No lo creo. Lea conmigo esta escritura. Se encuentra en el libro de Proverbios. En el capítulo 18 y en el verso 10. Y dice la palabra de la siguiente manera. Un texto muy conocido. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En otras versiones dice torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. La persecución no nos va a separar del amor de Dios. Porque hay algo que se ha hecho latente a través de la historia y sobre todo de la historia de la iglesia. Cada vez que ha existido persecución sobre la iglesia, el amor de Dios sobra y abunda y la iglesia se multiplica. Siglos de historia de la iglesia ha mostrado que cuando se ha levantado hombres y mujeres a perseguir la fe en Cristo Jesús, ni aun esas persecuciones han detenido a la iglesia del Señor. Aún esas persecuciones no han detenido el amor de Dios para con los suyos. Hay mucha gente que hoy en día está preocupada qué puede pasar aquí en los Estados Unidos o en otros países con la situación económica, con las situaciones políticas, con las situaciones sociales. Yo pienso que la historia nos ha demostrado una cosa, la fidelidad de Dios. Y su palabra lo corrobora. Aún en la angustia, aún en la persecución, la iglesia sigue caminando. Había un pequeño coro, un pequeño cántico que se entonaba hace muchos años, le estoy hablando tal vez 20 años atrás, 25 años atrás.
decía este cántico, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y seguía diciendo el cántico, aunque el diablo no le guste, la iglesia sigue caminando, sigue caminando. En algunas versiones, dependiendo de la parte del mundo donde se entonara, se decía, la iglesia solo se detiene para predicar. Porque la persecución fue lo que llevó a que el evangelio fuera esparcido por todas las naciones. Porque la persecución que vivieron los primeros cristianos causó que ellos se fueran a otros lugares, algunos huyendo, a predicar el evangelio de Cristo. Porque todo eso que fue adverso para la iglesia, Dios lo transformó en una bendición. Y el amor de Dios se hizo latente. Porque a donde quiera que se iba predicando el evangelio de la salvación, había almas transformadas por el poder de Cristo. Y había almas transformadas por el poder de Dios. Y obras potentosas se hacían presentes en donde quiera que la palabra de Dios iba entrando, iba penetrando. Y conforme las naciones iban recibiendo la palabra de sanidad de Dios, la palabra de reconciliación con Dios. ¿Puede la persecución llevarnos fuera del amor de Dios? No, no puede. Vuelvo a repetir, la historia nos enseña que el pueblo de Dios a través de la persecución se multiplicó y creció en la fe. Hay algunos lugares del mundo, el que viene a mi memoria es un lugar en México, en una comunidad que, si no me equivoco, se llama San Juan Chamula, en el estado de Chiapas. Las pequeñas iglesias que existían en esas comunidades fueron perseguidas, y déjeme decirlo, igual que la iglesia primitiva, perseguidas a muerte. Los residentes de las comunidades o de la comunidad de San Juan Chamula fueron forzados a irse de sus hogares, forzados a cerrar sus iglesias. Pero ¿sabe qué pasó? La gente se seguía juntando en medio de la selva, en medio de los campos, en medio de los bosques, seguían predicando el evangelio. Y aún en medio de esa persecución, la iglesia siguió multiplicándose y creciendo. Y más hombres y mujeres y familias fueron transformadas por el poder de Cristo en esas comunidades altamente perseguidas. ¿Y las persecuciones separarnos del amor de Dios? No. El amor de Dios estará ahí con nosotros y por nosotros. El capítulo 8, verso 37 del libro de Romanos nos dice algo poderosísimo, algo poderosísimo. Nos dice que aún sobre todas estas cosas, toda esta persecución, todo esto que venga y nos aqueje y venga en contra nuestra, aún a través de ellas, somos más que vencedores. La Escritura dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es precisamente hablando de lo que hablamos al principio, de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, del desnudez, del peligro, la espada. Lo dice Pablo así: todas estas cosas, antes somos más que vencedores en todas ellas, a través de aquel que nos amó. Y nada, también nos dice, de lo que es creado, nada de lo que hay creado podrá apartarnos del amor de Dios. Cuando hablamos de creado, es todo aquello que existe más allá también de lo que nosotros podemos ver. Ni los ángeles, ni potestados, ni principados, nada podrá apartarnos de ese amor de Dios. Ni aún esta contingencia sanitaria nos puede apartar del amor de Dios. Porque ya sea que vivimos para Él, somos de Él, o si dormimos en Él, también somos de Él y para Él. Ya sea, como dijo el apóstol Pablo, que vivamos o durmamos, del Señor somos, de Él somos. Nosotros somos muestra de que el amor de Dios es inagotable. Nada nos puede apartar de ese amor en Cristo Jesús. Y déjenme decirle una cosa: es muy distinto
porque ahí va el otro lado de la moneda. Es muy distinto a que Dios me deje de amar. Es muy distinto de que una persona o yo, voy a ponerme yo como ejemplo para hacerlo de una manera sencilla. Es mucho más sencillo que yo deje de amar de Dios a que Dios me deje de amar. Somos nosotros los que muchas veces causamos esa creencia sobre nuestras vidas. Somos nosotros los que causamos en nosotros mismos que no experimentemos el amor de Dios. Somos nosotros mismos los que inhibimos en nuestro mismo ser que podamos sentir ese amor divino de Dios. Son nuestras actitudes las que nos separan de Dios. Son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Es nuestro comportamiento el que hace que nuestro ser no experimente ese amor divino de Dios. Es cuando le damos rienda suelta a los deseos del alma que empezamos a ahogar esa relación con Dios. Que empezamos a ahogar esa conexión que existe de nuestro espíritu con Dios. Esa creación que existe, conexión que existe con Dios. Son a veces esos deseos no sanos que permitamos que se aniden en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que entren por nuestros ojos, que los podamos palpar con nuestras manos. Son esas cosas las que hacen que nosotros no percibamos el amor de Dios, pero no en sí que Dios deje de amarnos. Dios, se ha dicho muchas veces, ama al hombre, ama al que es pecador, pero aborrece todo lo que es pecado. Nosotros somos los que nos alejamos del amor divino cuando le rechazamos, cuando voluntariamente negamos lo que Dios nos está ofreciendo. Es cuando se produce ese sentimiento de condenación en nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, no es porque Dios no me ame, ya que en medio aún de su gran amor yo puedo experimentar la corrección. Hay personas que se confunden y se equivocan y dicen, es que estoy repasando por una corrección de parte de Dios porque Dios no me ama. Y no, la Escritura no dice eso. La Escritura nos dice todo lo contrario, que al que el Señor ama, a ese corrige, como a hijos. Así como nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, porque les amamos. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor y hace cosas que muchas veces no está bien. Nosotros como padres lo amamos y tenemos que corregirlos. Tenemos que corregirlo. ¿Nos duele corregirlo algunas veces? Claro. ¿Se nos hace el corazón pequeño cuando tenemos que corregir a nuestro hijo? Claro, como cualquier padre, como cualquier madre. Pero lo hacemos por amor. Y ahora yo entiendo más a mis padres cuando por amor nos corregían, cuando por amor nos decían no. Creo que ha llegado ese momento en mi vida en el cual había un comercial que existía en México hace muchos años y lo pasaban durante la época de celebración del Día del Padre, en el cual salía la figura de un hombre por las diferentes etapas de su vida, como niño, como adolescente, como joven, como hombre y después como hombre maduro con sus hijos, en el cual llega a una conclusión y decía él, ¿cuánta razón tenías, papá? Y yo he llegado a ese punto de mi vida en el cual digo de nuestros padres, cuánta razón tenían nuestros padres al querer siempre inculcarnos las cosas de Dios, el amor y aún la corrección. Después de corregir a nuestros hijos, yo le haría una pregunta. ¿Dejamos de amarlo porque lo hemos corregido? ¿O lo amamos más cuando lo corregimos y nuestro hijo, nuestra hija entiende la corrección? Creo que nos sentimos nosotros mucho mejor cuando nuestro hijo o nuestra hija entiende la corrección. Pero no nos quita el amor que tenemos para ellos. Así es el amor de nuestro Padre. Su corrección no quita su amor infinito. Podemos sentir nosotros que muchas veces, digamos,
Nuestra mente nos quiere engañar y nos dice, no, es que Dios no me quiere y solamente quiere lo peor para mí. No, no es eso. Es que es la condición por la que te encuentras. A veces la condición de rebeldía en la que nos encontramos no nos permiten ver claramente el mensaje correcto y propio de Dios. Nosotros somos aquellos los que nos alejamos a veces de ese amor divino de Dios y por eso esas consecuencias nos llevan a experimentar un alejamiento. Pero no es Dios el que se alejó, sino nosotros los que nos alejamos de ellos. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 del libro de Juan, acompáñame por favor. Capítulo 3 del libro de Juan dice de la siguiente manera. Apúntelo por favor. Juan capítulo 3, verso 36 nos dice de la siguiente manera. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Somos nosotros los que rehusamos el amor de Dios, que causemos que la ira de Dios no es una ira personal de uno a uno, es la ira que Dios ya tiene sobre el pecado mismo. Simplemente nos aunamos a ese momento, nos aunamos a esa acción que Dios ya va a tomar. No es que Dios te quiera ahí, sino que tú entraste a ese, voy a decirlo, carril en el cual ya las cosas están aconteciendo. Porque ya Dios puso una sentencia para este mundo, ya Dios puso una sentencia para el enemigo, para Satanás, para sus ángeles y para todos aquellos que se han unido al enemigo en deshonrar a Dios, en pecar. No es que Dios tenga algo personalmente contra alguien, sino que Dios ya pasó juicio y son muchas de las personas las que se están uniendo al lugar de juicio donde que Dios ya ha estipulado o a las acciones que Dios ya ha llamado a ser corregidas, a ser pasadas por juicio. No es porque Dios no nos ame, sino porque muchas veces la condición del hombre nos lleva a ese lugar. Es como aquella persona que le dicen, ¿sabes qué? No salgas sin chamarra, no salgas sin suéter, está frío. Y la persona se va con una camisa corta, con algunos pantalones cortos y a los 2, 3 días está ardiendo en fiebre, no sé, con alguna problema viral, con algún problema de resfriado o hasta un grado de pulmonía y después dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No es que te pasó a ti, sino que te fuiste a meter a un lugar que te ofrecía condiciones adversas. Así es el hombre que se va y se une a las acciones que causaron ya el juicio de Dios y se van y se unen y esperan que Dios no pase juicio sobre ellos cuando Dios ya ha enjuiciado tales acciones. Espero no confundir a nadie con estas palabras. Espero no confundir a nadie con todas estas con todos estos ejemplos. Lo que trato de hacer es que entendamos claramente que no es que Dios me odie. Pásame la otra. Tuvimos un pequeño problema técnico con las baterías, pero
Nos disculpamos con ustedes. Tuvimos algunas pequeñas fallas con las baterías de los micrófonos. Por algún motivo no quisieron funcionar las baterías que le estamos poniendo. Es un poco raro porque está todo en perfecta orden y tuvimos algunos problemas de conexión. No sabemos exactamente qué es lo que está aconteciendo, pero creo que estamos de vuelta en línea y espero que sigan ustedes todavía en sintonía con nosotros. Lo último que les mencionaba es que el amor de Dios está ahí en nosotros, porque ha sido puesto en nosotros y es para nosotros, en Cristo, el que nos lo proveyó. Entonces, quiero llevarlo a otra escritura. ¿Qué nos puede separar de ese amor de Dios? ¿Qué causa que no lo experimentemos? ¿Sabe qué? Muchas veces la falta de perdón hacia los demás causa que nosotros nos enfriemos, causa que nosotros dejemos de sentir el amor de Dios en nuestras vidas. No es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos alejamos del Señor. Vaya conmigo al primer libro de Juan, o la primera epístola de Juan. Vamos a leer varios versos desde el verso 7, en el capítulo 4, desde el verso 7 hasta el verso 21. Y nos dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, es muchas veces que nuestra falta de entrega, nuestra falta de amor de unos a los otros, hace que ese amor que nosotros recibíamos de Dios se enfríe. Vuelvo a repetir, no porque Dios nos ame menos, sino porque nuestra inhabilidad de amar a los demás causa ese enfriamiento para que yo pueda percibir ese amor de Dios. No es que Dios no me ame, sino que me costará a mí un poquito más poder experimentar su amor. Increíble, ¿no lo cree? Queremos que Dios siga manifestándose poderoso en nosotros.
necesitamos seguir mostrando ese amor. Porque nada nos va a separar de su amor. Somos nosotros los que corremos fuera de los límites de su amor. Ahora, el pecado también nos hace que el amor de Dios no lo podamos experimentar. El pecado nos hace separarnos a nosotros del amor de Dios y también causa que seamos separados de la entrada del cielo, o nos lleva fuera de la entrada del cielo, o nos inhibe la entrada al reino de los cielos. ¿Qué dice en Primera de Juan? Ahí en Primera de Juan capítulo 1 y verso 5 en adelante. ¿Qué nos dice el consejo de la palabra? Lea conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 10. Y dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos, queridos hermanos, nosotros los que muchas veces causamos que haya una separación. Y esa separación no solo nos lleva a separación espiritual con Dios, sino también a la separación espiritual con nuestros hermanos. Y cuando hay una separación espiritual en la vida del hombre, también su cuerpo se siente dolido. Tal vez no nos va a doler la pierna, el brazo o la cabeza, pero sí la parte del hombre que percibe todos los sentimientos. Cuando hay espiritualmente enfermedad en el hombre, si lo podemos poner de esa manera para ilustrarlo, si espiritualmente el hombre no está completo, también anímicamente en su lado del alma va a ser resentido la falta de esa salud espiritual. Porque cuando es el alma la que gobierna al hombre, la voluntad del hombre, y no su espíritu, es cuando empiezan los problemas. Es cuando la carne empieza a pedir lo que el alma desea. Es cuando la carne comienza a pedir en demasía lo que los ojos anhelan, lo que la boca quiere, lo que el oído quiere. Cuando el espíritu está ahogado, cuando el espíritu está sofocado, comienza el alma a querer gobernar sobre el hombre, sobre la mujer, y causa desenfreno. Vienen a veces problemas somáticos, vienen problemas del alma que no se curan con medicamentos, que no se curan con hierbas, que no se curan con paseos, con viajes, con lecturas, sino que tiene que venir Dios a restaurar a través del poder de su palabra, a través del poder de la presencia de su espíritu en nuestras vidas, en las que Él viene a restaurar. Tenemos que tener cuidado, porque la carne desea lo que es para su placer, pero eso nos lleva a separarnos de Dios, nos lleva a percibir todo como negativo. Por eso hay veces que vive la gente con miedo y vive la gente con tremenda y demasiada angustia. Por eso a veces la gente lleva unos niveles de desesperación altísimos, porque no hay esa paz en su corazón. Por eso cuando llega el momento de tribulación, no es que Dios le ame menos. Cuando llega el momento de la persecución, no es que Dios le ame menos, sino que la carne está deshecha por los deseos del alma y no está preparada para recibir algún golpe al interior, un golpe a su alma. No está lista, porque la carne no se puede preparar para eso.
y se enferma el corazón, se enferma el alma, se enferma el entendimiento. Porque hay una separación y un alejamiento de Dios. Gálatas capítulo 5 nos dice de la siguiente manera. Vaya conmigo, por favor. Gálatas 5, verso 21. Y nos dice de la siguiente manera. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como yo ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Fíjese, dice, no heredarán el reino de Dios. Y si nos vemos un poquito más atrás de esta escritura y nos vamos desde el verso 16, apunte, del verso 16 en adelante. Digo pues, nos dice así la escritura, es Pablo dando un consejo increíble a la iglesia de Galacia, pero no solamente a la iglesia de Galacia, sino a todos los que hasta hoy en día escuchamos esta palabra. A todos los que hasta hoy en día nos llega este mensaje. Dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que Dios me deja de amar o que Dios no esté conmigo en los momentos difíciles, sino que si prevalecemos en todas estas cosas, si prevalecemos en todos estos deseos de la carne, es que nosotros vamos a estarnos alejando un poco más y más y más y más de Dios. Pero Dios no me deja de amar. Pero Dios no se ha olvidado de mí. Que no seamos nosotros, queridos hermanos, los que nos interpongamos a recibir ese amor divino de Dios. Que no sean nosotros los que tratemos de limitar a Dios en su poder, en su magnificencia. Que no seamos nosotros los que querramos por voluntad interrumpir ese amor de Dios, no solo para mí, sino para los que me rodean. Porque entonces acarrearemos todos estos problemas. Pero si prevalecemos en el amor de Dios, nada podrá separarnos de ese amor. Nada va a dejar que Dios me ame. Nada va a hacer, nada externo, nada que provenga del enemigo va a hacer que Dios me ame menos. Pero tampoco va a hacer que yo deje de amar a Dios. Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Y déjeme decirle una cosa. El amor de Dios es tan grande y este no termina. Nos amó tal que como fuimos, y fue el motivo por el cual Él fue a pagar a la cruz, porque sabía cómo éramos. Pero por ese amor nos hizo criaturas nuevas, transformadas, para la alabanza de su santo nombre. Ahora, si hemos pecado, es momento de arrepentirnos. Si hemos nosotros voluntariamente negado la grandeza de Dios y nos hemos rebelado en contra de Él y hemos experimentado esa frialdad hacia Dios,
Es momento de tomar una decisión y arrepentirnos y hacer una transformación en nuestra vida. Entonces podremos experimentar el amor de Dios una vez más. Entonces esas angustias, cuando vengan, vas a poderlas vencer. Entonces cuando venga esa tribulación, vas a poder salir triunfante y gozoso en el nombre de Dios. Lee conmigo esta escritura. Primera de Juan capítulo 2, del verso 1 al 6. Y dice la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, mire lo que dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Increíble, ¿no? Y dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Increíble palabra. Es ese amor de Dios el que nos tiene de pie hasta el día de hoy. Porque usted y yo hemos permanecido. ¿Y en dónde hemos permanecido? Hemos permanecido en medio de la angustia y de la tribulación. ¿Qué nos ha mantenido de pie? Su gran amor, la presencia de su Espíritu Santo, la salvación que en Cristo nos dio, la seguridad que hemos recibido a través de las Escrituras, de las promesas de Dios para con nosotros. Quiero que leamos una vez más la Escritura con la que comenzamos, Romanos capítulo 8, del verso 35 al verso 39. Y meditemos profundamente en ello. Y dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que sea el nombre del Señor siempre alabado y glorificado. En medio de la angustia, en medio de la tempestad, su amor está ahí. Su presencia está ahí. Y nada social, ni político, ni económico, ni de salud nos puede apartar de ese amor grande que tenemos en el Señor, de esa confianza que en el Señor tenemos. Concluyo con esto. Hace poco leía una historia en una página, en un blog de estudios bíblicos. No recuerdo el nombre del autor del artículo que estaba leyendo, pero hablaba un poquito acerca de esto, del amor de Dios en Cristo Jesús, que no habría nada que nos separaría de él. Y en el artículo, el autor, el cual no recuerdo el nombre, mencionaba una historia que se dio durante el tiempo de la persecución cristiana de la iglesia primitiva. Es la historia de una mujer joven, la cual obedeció a la fe de Cristo Jesús, una mujer que tenía un estatus social elevado, una mujer que pertenecía a la sociedad de élite en ese momento, viene a conocer a Cristo en conjunto a una sierva que estaba dentro de su hogar. Ambas creen en el Señor y vienen a ser mujeres de fe. La mujer, una mujer joven,
tenía un hijo pequeño con su marido, el cual era su gozo, y su sierva tenía un embarazo cercano ya al alumbramiento. El emperador que en ese entonces gobernaba era el devoto a un dios egipcio pagano, era un emperador pagano. Y al escuchar la devoción de la iglesia, del pueblo cristiano, de los de el camino, como se les llamaba también, al escuchar la devoción de muchas de esas personas, fueron llevados a ser aprisionados. Cuenta el relato, si no me equivoco, fue basado en unos escritos que esta mujer dejó, en unos escritos que le hizo llegar a su padre. Cuenta esta mujer que fue traicionada por alguien, por algún miembro, ya sea de su familia o de su servidumbre, que quería tener, estar congraciado con la élite, con la sociedad de ese momento. Y tanto esta mujer como sus siervas son puestas en prisión. Y en esta prisión ellas experimentan todo esto que Pablo menciona. En ese aprisionamiento comienzan ellas a ver la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. La mujer era una mujer joven y dolía en su corazón y la angustiaba el no poder ver a su hijo, porque ella sabía que su fin probablemente podría ser la muerte, y le angustiaba no poder ver a su hijo. Su sierva, la sierva de su hogar, dio a luz en la prisión a su hijo. A esta mujer se le permitió, dado a la posición social de su padre, se le permitió poder estar con su hijo en prisión, y su pequeño hijo estuvo algún tiempo con ella en esas prisiones, en las cuales tanto estas mujeres y otros cristianos eran maltratados, eran atormentados. Pero sabe, el relato de los escritos que esta mujer dejó, comentaba que llegaban los cristianos, los que estaban aprisionados por ser cristianos, llegaban a un punto a reunirse en donde podían, en los lugares que se podían escuchar, en los lugares, no sé, que eran comunes, donde podrían estar ellos aprisionados juntamente, y todos aquellos que obedecían a la fe se reunían a orar y a cantar algunas veces, imagino yo, algunos salmos. Se animaban unos a otros, y aún por medio de estas cartas, esta mujer animaba a todos sus hermanos en Cristo que se encontraban fuera, que se encontraban libres, a no perder la fe en Cristo Jesús. El relato nos dice que estas mujeres fueron condenadas al circo romano. El circo romano, como muchos de ustedes lo saben, era sinónimo de muerte, de entretención para el pueblo, pero sinónimo de muerte. Cuenta el relato que probablemente fue escrito por el padre de esta mujer joven, de que fueron llevadas al circo, fueron sacadas al circo romano en paños menores para burla de su persona. Y aún ellas, con otros cristianos que fueron presentados a los gladiadores y a las bestias feroces, aún ellos oraban en el medio del circo y clamaban a Dios y oraban y le decían a los hermanos, a los que escuchaban ahí, que no tuvieran miedo de seguir al Señor, que nada de esto podría apartarlos del amor de Cristo, que sus tribulaciones no podrían separarlos ni un momento del amor de Dios. Es increíble que a través de tanto sufrimiento, aún en su corazón existía esa convicción grande que Dios había puesto en sus vidas, de que ese no era el fin, sino que en la vida eterna ya estaba un lugar preparado para ellos en Cristo. Estas mujeres específicamente fueron lanzadas, como le decía, de una manera muy precaria, desnutridas, al ruedo romano, al circo romano, y se les pusieron unos novillos extremadamente salvajes para que las persiguieran, las golpearan, las cornearan, para que la gente se pudiera divertir, pero también para mostrar que el imperio tenía el poder, y eso es lo que le iba a pasar a todos aquellos que abrazaran la fe.
después de ser estas mujeres atormentadas por esos pequeños novillos, esos novillos que las golpeaban, las pisoteaban, las corneaban, la gente se hastió de ver tal cosa y pidieron que se parara tal masacre por ver la condición tan precaria de las mujeres. Como medida de misericordia dijeron, perfecto, ya nos divertimos mucho, tienen que morir. Y fueron llevadas ante el verdugo, las cuales acabaron con sus vidas. Pero esta mujer, antes de que su vida terminara, todavía pudo decir, en medio de sus lágrimas y de sus llantos, pudo confesar que Cristo era el Señor de sus vidas y que había una vida para ella en Cristo y para todos aquellos que en Cristo habían creído. Y fue tanto ella como otros fueron muertos en ese coliseo, en ese circo romano. Podemos decir, qué salvaje. ¿Cómo puede Dios permitir esto? La fe de estas dos mujeres causó que tanto el verdugo como el carcelero y muchos de los asistentes creyeran en Cristo Jesús. Que dejaran sus vidas pasadas y se entregaran a la salvación en Cristo Jesús. Que entregaran su vida a Dios y dejaran que Dios gobernara sus vidas. Como le digo, aún el verdugo y el carcelero que las atormentaron por mucho tiempo. ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios? El encierro, la soledad, la pandemia, la crisis. ¿Puede esto separarnos del amor de Dios? No lo creo. El amor de Dios está ahí para usted y para mí. Tomémonos de Él. Aprovechémoslo. Tomemos a nuestra familia, abracémonos, besemos a nuestros hijos. Gocémonos con ellos. Pongamos nuestra confianza y nuestra paz en el Señor. Mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, dijo el Señor Jesucristo. No como el mundo la da, yo se las doy. Creer en Dios, creed en mí también. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Y una vez más, como yo muchas veces lo he repetido, fue su promesa que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no ha llegado a su fin, lo que quiere decir que su palabra se cumple y Él está todavía con nosotros. Y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza en esos momentos de angustia, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra paz, Él es la sabiduría, Él es el que nos sana, el que nos perdona, el que nos levanta, el que nos prospera, el que está con nosotros. Él es Dios, Él es nuestro Señor. Y ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo nos hace saber, entender y conocer y recibir en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma y espíritu esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfrute esa paz que el Señor nos ha dado, porque nada de lo que hay en este mundo, pasado, presente o por venir, nos va a apartar del gran amor que es en Cristo Jesús. Ore conmigo unos momentos, por favor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque tus palabras, Señor, esas palabras que tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir, esas palabras que tú inspiraste para que fueran escritas como testimonio y fueran dadas para nosotros, hasta el día de hoy siguen vivas y fuertes en nuestros corazones. Nada nos va a apartar de tu amor, Señor. Tú estás con nosotros y no nos dejas. En medio de la angustia y de la tempestad, ahí estás tú, Señor. Y esa es tu promesa, y de esa promesa nos tomamos. Yo te pido que tu Espíritu Santo imparta la paz a todos aquellos que en este momento se sienten angustiados, aquellos que se sienten acorralados y perseguidos. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz que solamente el Espíritu de Dios pueda dar, reine en nuestros corazones, de aquel angustiado, aquel atemorizado. Padre, ayúdanos a ver con tus ojos y a entender detrás de tu corazón, así como David. Señor Jesucristo, gracias, porque lo que tú hiciste, lo hiciste perfecto. En ti nos regocijamos, en ti está nuestra confianza. Tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos en tu nombre al Padre, tú lo harías. Y en esta tarde hemos pedido que ese amor siempre podamos seguir sintiendo y que nosotros no seamos estorbo para ese gran amor de Dios sobre nuestras vidas.
Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, yo les animo a que sigan adelante en la fe, que nos animemos unos a otros a seguir adelante, porque tenemos palabras de promesa, palabras de esperanza de Dios para nosotros. Ninguna cosa puede apartarnos del amor de Dios. Nada va a apartarnos de ese amor de Dios. Fortalezcámonos, hermanos, unos a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, que descansen y disfruten el resto de este día y de esta semana y gócense en el Señor y en sus promesas.